La culpa puede ser un puente hacia la reparación o una cadena que nos aleja de nuestra esencia. ¿Cómo la transformamos en un aliado? En este episodio te voy a invitar a explorar la culpa y ese impulso que puede servirte para reparar y crecer, o si la vives como una carga inútil que bloquea tu autenticidad. Si te interesa el tema, quédate y ya lo desarrollamos. Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde comparto mis pensamientos, experiencias y reflexiones sobre diversos temas que me apasionan. Aquí pretendo crear un diálogo abierto y honesto con ustedes donde podamos conectar a través de nuestras ideas y experiencias. Así que bienvenidos a todo aquel a quien pueda interesar. Muy bien, hoy vamos a hablar de este tema de la culpa, que últimamente me he encontrado con muchísima gente que se está sintiendo culpable de todo lo que no pudo hacer, de todo lo que no pudo decir, de cómo se comportó y que ahora se da cuenta que no era lo mejor. Un montón de situaciones que me llevan a querer hablar con ustedes hoy sobre este tema, sobre sentirnos culpables de algo. Por supuesto, siempre te quiero invitar a que vayas a conocer tu diseño humano para que sepas cómo manejarte con estos temas en mi página web www.yuleikaguzman.com, donde puedes encontrar tu gráfico de diseño, un reporte general gratuito, además descargar el ebook Iluminando Nuestro Diseño, que también es una descarga gratuita, y adquirir tus manuales de autoconocimiento, solicitar tus lecturas, leer el blog, es decir, un montón de cosas que puedes hacer allí. Igualmente te pido que, ya que estás acá, le des el like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita para estar al tanto de todos los episodios que subo de este podcast y de otros más que tengo en mi canal. Así que bueno, ya que terminamos de publicidad, vámonos a trabajar el tema de hoy, la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es una podemos decir o hablar de ella sobre una emoción moral, ¿sí? Es una emoción que surge de este aspecto de valor que nosotros le damos, de juicio que nosotros le damos a lo que hacemos, a las acciones que hacemos, a lo que decimos, ¿sí? Es una emoción que surge al percibir que hemos violado nuestros propios valores, ¿sí? O los valores de la comunidad en los que nos estamos desarrollando. Entonces nos sentimos culpables cuando sabemos o sentimos o percibimos que hemos actuado mal, que fuimos contra algo que estaba establecido como que era bueno, que era lo que se esperaba, que es lo que tiene que hacerse. Entonces fíjense que aquí hay muchos aspectos. Yo quiero hoy hablar sobre esa culpabilidad de lo que me pasa a mí con lo que yo hago, pero también la culpa que nos están infringiendo desde afuera, ¿sí? Porque socialmente nos dicen, bueno, eres culpable de esto. Y esto no tiene que ver con justicia legal ni nada de estas cosas, ¿ok? Evidentemente, si hay alguien que es un criminal, tiene que encontrarse culpable de un crimen y pagar un precio en consecuencia. Y todos lo tenemos que hacer, ¿sí? Sin embargo, lo que yo quiero es que miremos cómo estás manejando el tema de la culpa en tu vida y cómo está pudiendo servirte para mejorar. Puede ser lo que llamamos una culpa adaptativa, es decir, una culpa que te ayuda a reparar un daño, que te ayuda a crecer y evolucionar. Hay un capítulo que hice sobre la crítica, que también te invito a que lo veas, ¿sí? Te lo voy a dejar en el enlace al final del video. Que digamos acompaña un poco a este episodio de hoy también, porque tiene que ver en cómo nosotros abordamos este sentimiento, este estado interior, hacia entender que es una situación a la cual nos vamos a adaptar, que nos permite evolucionar, transformar, cambiar desde la flexibilidad de lo que somos, o es una culpa mal adaptativa que nos paraliza, que nos limita, que nos genera restricción para avanzar, para revelarnos en nuestra expresión total y natural, ¿sí? En este sentido, vamos a recordar que Sigmund Freud nos habla de la culpa como este resultado de la internalización de normas sociales y culturales.
Es decir, nosotros internalizamos, asumimos una serie de normas dentro de nuestra tradición familiar, dentro de la cultura en la cual nacimos, dentro de lo que es la sociedad y el comportamiento que nos dicen que esto es ser un buen ciudadano, una buena persona. Y al internalizar esos comportamientos, pues si nosotros actuamos en contraste a ellos, es decir, no los hacemos, no los vivimos como tal, pues nos vamos a sentir culpables, es decir, sentimos que no estamos actuando conforme a lo que esperamos de nosotros mismos o lo que se espera de nosotros mismos. Y esto nos genera una crisis, esto nos genera la represión de esas emociones, de esos pensamientos, de eso que nos llevan posteriormente, por supuesto, a comportamientos que no son sanos para nuestra vida ni para el entorno en el cual estamos, ¿no? Por otro lado, también hablamos de culpa cuando vivimos desalineados del ser que somos, ¿sí? Es como que no somos congruentes, no decimos, sentimos y hacemos lo mismo. Entonces, a pesar de que yo quiero decir que no, yo digo que sí. Eso me genera culpa, eso me hace incongruente, ¿sí? Entonces eso hace que yo sienta como que estoy irrespetándome y que de alguna manera estoy desconectada de lo que verdaderamente soy y quiero. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento del entorno que me lleva, me hizo aprender que así es que yo podía sobrevivir y que así es que yo podía seguir siendo respetada, amada, valorada, querida, integrada en un grupo, llámese familia, sociedad, colegio, universidad, trabajo, etc. Es decir, son mecanismos que tenemos. Entonces nos sentimos culpables cuando nos desalineamos con lo que somos y lo sabemos. Y luego también la Gestalt nos ofrece una perspectiva, un enfoque que nos dice que también es muy sanador reconocer que nos sentimos así, reconocer esa culpa que tenemos para dar un paso hacia la liberación de las emociones asociadas, ¿sí? Y poder entonces cerrar un episodio, una situación de una manera correcta y productiva para nosotros. Entonces, si miramos, dependiendo de cómo nosotros abordamos la culpa, es que esto va a tener para nosotros un significado, ¿sí? Todos nosotros les damos el significado que cada uno puede y tiene desde su ser. Siempre recomiendo a las personas conocerse y les dejo la herramienta del diseño humano para hacer esto, porque es a partir de allí donde podemos ir comprendiendo cuáles son nuestros valores, cuáles son las cosas para las cuales nacimos, con qué cualidades que traemos ya natural, innato en nosotros, y que no nos tenemos por qué sentir culpables de ser así o de actuar de esa manera, porque todo es necesario. En este sentido, pues también hablamos de integrar la sombra que nos hablaba Carl Jung. Muchas veces nuestra sombra, nosotros nos sentimos culpables de tener lo que es visto como una sombra, como una cualidad negativa en la sociedad, y luchamos contra nosotros mismos. Y todo esto nos lleva a un malestar interior, a alejarnos de nuestra naturaleza hermosa, de nuestra belleza, de nuestra luz, y nos mantiene en espacios de autocrítica, en espacios de sobreexigencia o de desvalorización que por supuesto nos llevan a sentirnos muy mal, ¿ok? Por ahí hay estudios que marcan que más o menos hay sobre el 80% de personas que experimentan lo que llaman una culpa crónica, ¿sí? Y esto está asociado a lo que son las expectativas externas, es decir, ¿qué esperan los demás de mí? En este sentido, aunque esto no es un podcast específico de diseño humano, pero las personas que son de líneas 4, 5 y 6, perfiles, son personas que están diseñadas para establecer relaciones, intervenir en el entorno con las personas, con los demás, de una forma muy marcada, interviniendo en ellos, influenciándolos, dándoles los recursos, sirviéndoles, manteniendo una línea, siendo un modelo de rol. Estas personas son más susceptibles a vivir esta culpa crónica. ¿Por qué? Porque en su vida la respuesta del otro es importante. Entonces, lo que el otro espera de mí, van a buscar hacerlo para pertenecer,
para ser amados, etc. Pero si eso va en contra de sus propios valores, entonces ahí hay una crisis, un conflicto interno, porque hay la culpa de no seguir mis propios lineamientos, pero también está la culpa de que si lo hago, entonces voy a lastimar al otro. Y ahí tenemos que ver mucho cómo está esta imagen interior que tenemos de nosotros y del otro en este sentido. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en esa dualidad por mucho tiempo, lo que se genera es un desgaste de energía muy alto que nos genera confusión mental, nos genera crisis nerviosas y un estado emocional confuso que llamamos por allí depresión. Es decir, ya no sé qué hacer, ya no me provoca, ya no sé por dónde ir, porque es tanto la lucha interna que llega un momento que ya se pierden las fuerzas y lo que podía ser un momento muy dinámico, muy activo, comienza a ralentizarse hasta el momento de que ya está, ya, me entrego. Pero me entrego no porque entendí, porque aprendí, me entrego porque siento que no puedo con eso, ¿sí? Entonces esto es muy importante, por eso conocernos es clave. ¿Cuál es mi capacidad para dar? ¿Cuál es mi capacidad para recibir? ¿Qué es lo que yo vengo a ofrecer? ¿Qué es lo que yo vengo a aprender? Y de esa manera salir de estos estados de obsesión, de perfeccionismo, de culpabilidad, que nos alejan cada vez más de manifestar la hermosura, la bellezura del ser que cada uno de nosotros somos, ¿ok? Así que te recuerdo www.yuleikaguzman.com para que conozcas tu diseño y sepas con mayor claridad de qué puede estar manifestándose esto en tu naturaleza, cómo lo puedes estar viviendo tú. ¿Cómo podemos nosotros colocar la culpa como algo útil en nuestra vida? Bueno, la culpa la podemos ver como un motor de cambio positivo, ¿sí? Es un impulso que nos ayuda a reconocer algunos errores, que como errores como tal es simplemente un resultado, y tomar responsabilidad por nuestras acciones, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que lo que yo hice pues no estuvo bien ni para mí o no estuvo bien para el otro, porque yo siento que realmente fui, desde mi valoración actué, dije algo que no fue correcto, pues entonces yo tomo responsabilidad, es decir, respondo con habilidad a esas acciones para hacer una reparación, ¿sí? Es un puente entonces para poder acercarnos y decir, disculpa, lo lamento, no fue mi intención, no me di cuenta, y hacia nosotros mismos, es decir, como que, ok, hiciste lo mejor que pudiste, eso fue lo que tenías en el momento, si hubieses tenido algo diferente, lo hubieses hecho diferente, y a partir de ese reconocimiento y ese acercamiento amoroso hacia nosotros o hacia el otro, todo cambia. ¿Sí? Porque lo más importante es poder mostrarnos con nuestra verdad, la verdad de nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos de reconocer estos errores, es que realmente lo estamos haciendo, no es que lo estamos diciendo, porque hay mucha gente por ahí que lo dice. Bueno, sí, es verdad, yo fui así, pero bueno, es que yo soy así me tienen que aceptar. Cuidado, eso no es tener la culpa como un cambio positivo. Eso es justificarnos desde un conocimiento XYZ. Por ejemplo, que un manifestador diga, bueno, pero ya tú sabes que yo soy así, lleno de rabia y que no me gusta que la gente se meta en mi camino. Cuidado, ¿sí? Está justificando desde lo que yo llamo el yo conceptual, ese aspecto intelectual que te da toda la información y todas las respuestas, una acción que quizás que sabes que no está bien, y lo más importante es cómo te sientes con eso. Entonces, este motor para el cambio tiene que venir con la autoconciencia de lo que estás haciendo, darte cuenta desde el corazón realmente que es así. Si no, la vida te lo va a seguir mostrando una y otra vez, ¿ok? Porque la vida se encarga. Lo que nosotros no trabajamos, lo que nosotros no decidimos, de lo cual nosotros no nos responsabilizamos, la vida se va a ocupar de mostrárnoslos cada día con mayor fuerza y verdad. Y hasta que llegue a un punto que duela tanto que nos tengamos que ocupar de eso. Lamentablemente es así, pero bueno, son nuestros mecanismos en esta forma humana. Entonces, este puente
de la culpa, mirándola como el motor para un cambio positivo, es un puente para pedir perdón, es un puente para reparar relaciones que se han dañado, que se han lastimado. Y hablo de relaciones, ¿sí? Las relaciones que yo valoro, que para mí son importantes, yo voy y hago un acto de disculpa ante eso que ocurrió. O lo hago dentro de mí, conmigo mismo, cuando tiene que ver con una autocrítica, ¿sí? Luego podemos mirar también la culpa como una carga absolutamente inútil, que no sirve para nada, y es cuando la culpa la vemos o se convierte, más que la vemos así, se convierte en nosotros en un autocastigo, ¿sí? Entonces esto bloquea nuestro crecimiento, porque nos castigamos, mía culpa, ¿no? Yo soy la culpa, perdón, mi pecado, toda esa cosa que nos han enseñado, sobre todo desde el aspecto de la religiosidad y la moralidad extrema de quienes se creen que tienen la verdad en sus manos y que dicen que esto es bueno y esto es malo. Bueno, la humanidad está llena de elementos como esto, nuestra culturas están llenas de elementos de castigo por no haber hecho esto o no cumplido la norma. Hay que trabajar mucho ese aspecto para liberarnos de esa carga inútil de culpabilidades que lo que están haciendo es frenar la revelación de nuestra naturaleza brillante, hermosa, fabulosa, que es necesaria tal como es. Miren, todos somos necesarios y nuestras sombras son necesarias también, pero nuestras sombras solamente tienen que actuar cuando es necesario actuar. Es decir, si yo estoy en riesgo y en peligro, yo tengo mecanismos de defensa, pero si yo no estoy en riesgo ni en peligro, ¿para qué va a salir un mecanismo de defensa? Entonces, aquí tenemos que trabajar en confiar en nosotros y confiar en el otro. Por supuesto, estamos en un proceso de transición como humanidad. Todavía no hemos llegado ahí, pero estamos dando pasos, ¿ok? Este es el momento donde se caen estructuras y se están levantando las nuevas estructuras, en donde la desconfianza se va al piso y surge la confianza en el otro, ¿sí? Y esto es parte de lo que está ocurriendo. Entonces hay muchas culpas que nos estamos dando cuenta que no tendríamos por qué sentirlas, ni vivirlas, ni pensarlas, ni creerlas, y decimos, wow, pero entonces hasta toda la vida me han estado acusando de algo y no es cierto. Sí, empezando por algo que, por ejemplo, en el catolicismo, el bautismo dice, hay que bautizar al niño para liberarlo del pecado original. Como una criatura que está recién llegada a la vida va a tener ningún pecado original. No, eso es un mito, eso no es así. Lo que ocurre en nuestra vida es que venimos puros, santos, divinos. Y no hay ningún pecado que trabajar. Lo que hay es que vivir y desarrollar una forma humana que trae conciencia en sí misma, que tiene un destino para vivir y que viene con una serie de recursos para ofrecer y una apertura a desarrollarse durante ese camino. No hay culpas ni culpables. Repito, esto no tiene nada que ver con aquellos actos que implican el daño intencional al otro, aquel que mata, aquel que roba, aquel que lastima, aquel que pega al otro y que lo daña. Por supuesto que eso es otro tema, ¿ok? Aquí no estamos hablando de que todo le tenemos que decir que sí, no. Las acciones tienen consecuencias, ¿ok? Y la consecuencia de haber actuado de una manera que no es correcta para el otro va a tener una consecuencia. Luego yo me hago cargo de esa consecuencia, yo me hago responsable y ahí decido tomar esto como un motor que me impulsa hacia lo positivo o cargarlo como algo inútil que me mantiene castigándome toda la vida por lo que pude haber hecho que no hice, por lo que pude haber dicho que no dije, o por lo que dije que no debía haber dicho, o lo que hice que no debía haber hecho. Hey, el debería, ¿ah? El debería, debes hacer esto, debes hacer aquello. Esto tiene que ver con lo que es este gran cúmulo de paradigmas religiosos, morales que hemos construido. Así que hay que trabajar mucho en eso. Y también la culpa nos puede ser útil cuando nos hacemos preguntas reflexivas en relación a ello, ¿no? O sea, ¿qué mensaje me está trayendo este sentir? ¿Qué me está queriendo decir esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos culpables, pues entonces hay algo que creemos que hicimos mal y que tiene que ser reparado. Entonces, realmente, ¿qué mensaje me está trayendo esto de mí? Y allí, por supuesto,
va a depender de tu autoimagen, ¿verdad? Porque puedes reforzar el castigo o puedes tomarlo como un punto de cambio para mejora, ¿sí? Luego, otra pregunta reflexiva que nos podemos hacer acá es, ¿estoy asumiendo responsabilidades que no son mías? Es decir, ¿esto de verdad es culpa mía? ¿Es mi responsabilidad de haberlo hecho o no haberlo hecho? Y ahí tiene mucho que ver con el rol que estás ocupando en la sociedad. Cada rol que uno ocupa, cuando hablo de roles, por ejemplo, el rol como hijo, el rol como padre, el rol como hermano, el rol como jefe, el rol como empleado, el empresario, es decir, lo que hacemos y que tiene una arquetipo, una imagen creada en nuestro colectivo, también conlleva una serie de acciones y responsabilidades. Entonces, es asumir las responsabilidades que son nuestras realmente y preguntarnos, ¿esto de verdad me toca a mí resolverlo? ¿Asumo esta responsabilidad? ¿Asumo esta carga? ¿Asumo esta consecuencia? ¿O no? ¿O no es solo mía? Es de un grupo, ¿sí? Hay que preguntarnos esto. Y luego, ¿cómo podemos transformar esta emoción en una acción amorosa para nosotros? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en consecuencia? Aquí viene la parte de la reparación. O sea, ¿qué hago ahora con esto? ¿Puedo repararlo? Lo hago. ¿No puedo repararlo? Busco una forma de hacerlo. Y aquí es cuando hay varias herramientas que podemos utilizar para trabajar esta culpa, ¿no? Hacer actividades que signifiquen una disculpa para el otro o para nosotros mismos y que nos liberen de la carga energética de esta emoción, de esta sensación, de este estado interno de culpabilidad. Muy bien, vamos a sugerencias prácticas ahora que les quiero dejar para manejar este tema de la culpa. La primera sugerencia es acepta y escucha eso que sientes, esa sensación, ese estado interior. Dedícate un tiempo a observar el origen de tu culpa. ¿De dónde viene esto? ¿Qué situación me está generando esto? Y también lo puedes hacer si por ahí no hay nada en específico, hacer como una especie de exploración. O sea, ¿qué situaciones me generan culpa y por qué? ¿Sí? Entonces, aceptar y escuchar. ¿Qué me genera culpa? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué me siento culpable? ¿Qué es lo que creo que estoy haciendo mal? ¿O qué es lo que creo que estoy diciendo que no debo decir? ¿Sí? Sugerencia número 2. Reparar desde el amor. Este es un aspecto muy hermoso porque cuando nosotros reconocemos que le hicimos daño a alguien más, pues entonces tenemos que ir y pedir disculpas. Es una disculpa sincera, es tener un gesto amable con esa persona, es asumir la responsabilidad. Muchas veces simplemente decir, tienes razón. Cuando decimos eso, wow, baja la culpa porque estamos aceptando algo que hicimos ante el otro y el otro valora esa sinceridad, valora esa honestidad. Y si es hacia nosotros mismos también es hacer exactamente igual. Lo hiciste lo mejor que pudiste, ¿sí? Estuvo bien así. De haberlo hecho distinto, de haber tenido otros recursos, pues lo hubieses hecho diferente. Entonces liberamos esa culpa en amorosa aceptación de que lo que hicimos en un momento determinado fue lo mejor, que era lo que teníamos. Pero ahora que ya sabemos que eso fue así, podemos hacerlo diferente. Ese es el gran cambio. ¿Sí? No es quedarme solamente en sí, está bien, lo hice lo mejor que pude. Y ahora lo puedo hacer distinto. Ahora puedo aprender de esto, ¿sí? Y la tercera sugerencia es transformar esta culpa en autocompasión, ¿sí? Y justamente preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo cuidarme en este proceso, en este momento en el que estoy transitando por esta situación que me acabo de dar cuenta que soy responsable? ¿Qué hago? Y acompañarme amorosamente, ¿sí? Darme frases positivas, decirme cosas lindas, decirme, bueno, Yuleika, ahorita tú vas a poder hacer esto, estás en un proceso, respira, sé compasiva y vamos a trabajar, vamos a hablar, vamos a hacer lo que nos toca hacer. Es decir, acompañarnos amorosamente como si fuésemos un amigo nuestro. Es muy importante porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y nos manejamos desde un lugar que nos lastima en lugar de apoyarnos, ¿sí?
Ok, ¿qué tal te ha parecido este tema? Bueno, pues ya estamos llegando al final entonces de este episodio en donde hemos trabajado la culpa. Gracias por haberme acompañado en esta entrega. Recuerda que la culpa puede ser una guía para el cambio o una carga inútil que llevas contigo y que todo va a depender de cómo la abordas, ¿no? Para crecer o para limitarte. Te invito a que dejes abajo en tus comentarios cómo es este tema para ti, cómo te va con la culpa, cómo la vives, cómo la has experimentado, qué estás haciendo en relación a esto, si has puesto en práctica esto que te estoy diciendo y qué resultados has tenido, ¿sí? Y bueno, pues si no lo has hecho, este es el momento de darle like a este video, suscribirte a mi canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo algún otro episodio y nos vemos en una próxima entrega de tu podcast para todo aquel que le pueda interesar. Chao, chao, nos vemos pronto. Gracias por acompañarme. Recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones.